Continuando con este capítulo de los derivados de ácido, entonces vamos a abordar en este video otros tipos de reacciones que pueden experimentar los derivados de ácido, que son las reducciones. Los derivados de ácido pueden reducirse a varios otros compuestos, y la primera reducción que vamos a estar tratando es cuando esos derivados de ácido se reducen hasta alcoholes. Para esta reducción se requiere entonces de agentes oxidantes fuertes, y el agente oxidante fuerte por excelencia es el hidruro de litio y aluminio, que ya lo hemos venido estudiando en capítulos anteriores. Y este compuesto, que es agente reductor fuerte, reduce a los derivados de ácido hasta alcoholes primarios. El mecanismo de esta reacción consiste en varias etapas, donde la primera etapa, que ya lo habíamos discutido, en este caso este enlace que está polarizado, dejando al hidrógeno rico en electrones, sale de la molécula del hidruro de litio y aluminio como nucleófilo y ataca al grupo nucleofílico, al sitio electrofílico del derivado de ácido. Esta reacción está ejemplificada para un éster específicamente, pero el mismo mecanismo aplica para cualquier otro derivado de ácido. Entonces aquí lo que tenemos es un ataque nucleofílico por parte del ion hidruro, que es rico en densidad electrónica. Tenemos el ataque nucleofílico hacia el carbono electrofílico del grupo carbonilo del derivado de ácido, y se da la formación de un intermediario tetraédrico. Esta reacción, si ustedes se fijan, es consistente con todo lo que ya habíamos estado estudiando, una adición nucleofílica sobre el grupo acilo, donde se forma un intermediario tetraédrico, y en esta segunda etapa se da entonces la regeneración del doble enlace carbono-oxígeno y la salida de un grupo saliente, que en este caso es un grupo alcóxido. Se da entonces la formación del aldehído, solo que este aldehído en esta etapa, este aldehído tiene todavía un grupo carbonilo, y al ser el hidruro de litio y aluminio un agente oxidante fuerte, puede seguir reaccionando con este aldehído, y es eso precisamente lo que ocurre en esta reacción. La tercera etapa entonces, un nuevo ataque nucleofílico por parte del ion hidruro del agente reductor se adiciona al grupo carbonilo, al sitio electrofílico del grupo carbonilo del aldehído, para formar este ion alcóxido, que luego de una protonación entonces se genera o se forma este alcohol, que en este caso es un alcohol primario. Si lo que nosotros quisiéramos es detener la reacción aquí en este aldehído, por ejemplo, entonces en lugar de utilizar un agente reductor fuerte como el hidruro de litio y aluminio, utilizaríamos agentes reductores moderados. En el caso del cloruro de ácido, este puede ser reducido hasta un aldehído utilizando el hidruro de triterbutoxi de aluminio y litio, que es este de acá. La reacción ocurre de una forma bien similar, donde nuestro ion hidruro ataca de forma nucleofílica al grupo carbonilo, al sitio electrofílico del grupo carbonilo, y se forma ese intermediario tetraédrico. En este caso se regenera el doble enlace carbono-oxígeno y se da la salida del grupo saliente para llegar a formar a este aldehído. Este grupo o este agente reductor no continúa reaccionando con el aldehído, y es posible entonces obtener o sintetizar un aldehído a partir de un cloruro de ácido con la utilización de este agente reductor. En el caso de los ésteres, y también de los nitrilos, estos pueden reducirse también y detener la reacción en un aldehído con la utilización del hidruro de diisobutilaluminio, o conocido también como Dival H, a bajas temperaturas. Entonces, con el cloruro de ácido, la reducción al aldehído se hace con el hidruro de triterbutóxido de aluminio y litio, y para el caso de los ésteres y de los nitrilos, la reducción a aldehído se hace utilizando el hidruro de diisobutilaluminio, o conocido como Dival, a bajas temperaturas.
En este caso, la reacción es un poco diferente a la que ya vimos anteriormente con el cloruro de ácido, donde aquí nosotros tenemos un éster que es mucho menos reactivo que el ácido, que el cloruro de ácido. Y tenemos también este hidruro de litio y aluminio, que este enlace está completamente polarizado, con una densidad electrónica concentrada en el hidrógeno y dejando a este aluminio pobre en densidad electrónica, además de que solamente tiene 3 enlaces, por lo que en este caso el aluminio es un sitio electrofílico fuerte. Entonces, en este caso ocurre el ataque nucleofílico por parte del éster hacia el sitio electrofílico de nuestro agente reductor moderado y lo que se forma aquí es un complejo de aluminio, este que nosotros tenemos acá. Ahora, este complejo, este aluminio ya tiene sus 4 enlaces, aunque uno de sus enlaces es un enlace de coordinación y una carga negativa, muy parecida al que ya habíamos visto aquí en este otro compuesto, en el hidruro de triterbutóxido de litio y aluminio. Ahora sí, entonces este hidruro se lleva su par de electrones y ataca ahora el sitio electrofílico de este compuesto, de este complejo que se había formado para llegar a este intermediario tetraédrico. Una vez que se formó el intermediario tetraédrico, entonces ahora se da la eliminación del grupo saliente para llegar a la formación del aldehído, que es lo que nosotros tenemos acá. Para el caso del nitrilo, que en donde se utiliza ese mismo compuesto, el dival o el hidruro de diisobutilaluminio, el mecanismo es bastante similar, donde tenemos entonces el nitrilo atacando nucleofílicamente al sitio electrofílico de nuestro agente reductor moderado para formar este complejo de aluminio. Que este complejo de aluminio, nuevamente tenemos el ataque interno del ion hidruro hacia el sitio electrofílico de este complejo para llegar a este complejo de acá. Este es un complejo de aluminio. Mediante una hidrólisis, este complejo se llega a una imina, que es este compuesto de acá, que ya es conocido por todos nosotros. Lo conocimos allá en el capítulo 18 de cetonas y aldehídos. Y esta imina, mediante una reacción de hidrólisis, se convierte en un aldehído. Esta reacción de acá, la conversión de una imina en un aldehído, es una reacción completamente reversible y el mecanismo de llegar de la imina al aldehído es el mecanismo inverso de la reacción que convierte un aldehído en una imina, que es una reacción ya conocida que estudiamos allá en el capítulo 18. Así que ustedes ya son capaces completamente de proponer este mecanismo para pasar de una imina a un aldehído. Muy bien. Los derivados de ácido, específicamente las amidas y los nitrilos, pueden reducirse hasta aminas. En el caso utilizando un agente reductor fuerte como el hidruro de litio y aluminio, y en el caso de los nitrilos también se puede llevar a cabo esa reducción mediante una hidrogenación catalítica. Dependiendo de la amida inicial que nosotros tengamos, entonces va a ser las aminas que nosotros tengamos como producto. Si es una amida primaria, entonces obtendremos una amina primaria. Una amida secundaria produce una amina secundaria. Una amida terciaria produce una amina terciaria. En el caso de los nitrilos, esta reducción produce siempre una amina primaria. El mecanismo para llevar a cabo esta reducción, vamos a comenzar estudiando la reducción de una amida hacia una amina, ocurre en 3 etapas. En la primera se da el ataque nucleofílico por parte del ion hidruro de nuestro agente reductor fuerte al sitio electrofílico del grupo carbonilo de la amida para formar este compuesto o este intermediario tetraédrico. Solo que aquí ocurre una pequeña diferencia, lo que nosotros ya habíamos visto antes, y es que en lugar de regenerarse el doble enlace con el carbono y el oxígeno, este par de electrones del nitrógeno pasa a formar un doble enlace con el carbono y se tiene la salida de este oxígeno que está formando un complejo con el aluminio. Entonces, lo que se forma aquí
es una sal de imina. Esa sal de imina tiene este carbono de acá que es todavía electrofílico y una nueva molécula de nuestro agente reductor ataca ese sitio electrofílico para formar finalmente nuestra amina. Para convertir o para reducir un nitrilo a una amina, entonces tendríamos este mecanismo de acá, donde nuestro hidruro ataca de forma nucleofílica al sitio electrofílico del nitrilo para formar este primer compuesto con esta carga negativa en el nitrógeno. Una nueva molécula del agente reductor ataca nuevamente al carbono, que es bastante electrofílico, y forma este otro compuesto de acá, un complejo también de aluminio, ahora solo con el nitrógeno con una carga doblemente negativa. Y luego una hidrólisis produce entonces a nuestra amina, en este caso, a partir de un nitrilo, una amina primaria. Los compuestos o los derivados de ácido también pueden reaccionar con los reactivos organometálicos, específicamente los ésteres y los ácidos clorhídricos, los cloruros de ácido. Estos derivados de ácido reaccionan con dos moléculas de los reactivos organometálicos, puede ser con el reactivo de Grignard o con el organolitio, para formar inicialmente para formar un ion alcóxido y después mediante una protonación llegar hasta un alcohol terciario. Entonces, cuando estos dos compuestos reaccionan específicamente y esta reacción se limita a los cloruros de ácido y a los ésteres, cuando reaccionan estos derivados de ácido con estos reactivos organometálicos, lo que nosotros obtenemos sería un alcohol terciario. El mecanismo de reacción, ya sabemos nosotros que estos reactivos organometálicos son nucleófilos bastante fuertes. Ya saben, aquí está, lo copié del libro, pero ya saben que la mejor forma de representar un reactivo organometálico es mediante compuestos iónicos y no con enlaces covalentes. Entonces, en este caso, este reactivo organometálico ataca el sitio electrofílico del éster o del cloruro, en el caso el mecanismo sería el mismo, y se forma este intermediario tetraédrico. Luego de que se forma el intermediario tetraédrico, entonces se da la eliminación del grupo saliente, que en este caso es un alcóxido, y se forma esta acetona. Solo que esta acetona tiene todavía un sitio electrofílico que puede ser atacado por una segunda molécula de nuestro reactivo organometálico, y es eso precisamente lo que ocurre en esta etapa. Una segunda molécula del reactivo organometálico ataca el grupo carbonilo de la acetona que se formó anteriormente y se forma este alcóxido de acá, que luego de una protonación entonces llegamos hasta el alcohol terciario. El mecanismo, aquí está descrito el mecanismo para un éster, pero el mecanismo sería exactamente el mismo para un cloruro de ácido. Y para un organolitio. Aquí está para un reactivo de Grignard, pero el mecanismo sería el mismo también para un organolitio. Ok. Si lo que nosotros quisiéramos es, a partir de estos compuestos, detener la reacción en una acetona, entonces, en lugar de utilizar estos dos reactivos organometálicos, tendríamos que utilizar reactivos organometálicos menos reactivos o que sean menos nucleofílicos. Para ello, entonces, se puede utilizar un reactivo organometálico moderado, que es los dialquilcupratos o conocido también como el reactivo de Hillman, que ustedes ya conocen, solamente que este únicamente es útil para convertir cloruro de ácido. Esto es una reacción específica para cloruro de ácido y que la reacción podamos obtener al final una acetona. Entonces, esta es una forma mediante los dialquilcupratos o el reactivo de Hillman, se hace reaccionar con un cloruro de ácido para llegar a la reacción, al producto de la acetona, que ya no continúa reaccionando con este reactivo de Hillman. Muy bien.
Los nitrilos también pueden reaccionar con los reactivos organometálicos, que los nucleófilos fuertes que habíamos mencionado, puede ser el grignard o el organolitio, y estos atacan al sitio electrofílico del nitrilo, formando esta sal de imina que está colocada acá. Luego, mediante una protonación, una adición de un ácido, lo que se obtiene es una amina, que esa reacción, bueno, ya la habíamos mencionado en alguna diapositiva anterior, y esta imina puede ser convertida mediante una hidrólisis ácida en una acetona, que este mecanismo ya ustedes pues lo conocen. Bueno, sería el mecanismo contrario de pasar de una acetona a una imina. Muy bien. Ya para terminar entonces con este capítulo, solamente vamos a mencionar algunos otros compuestos que son de interés en la química orgánica, como los tioésteres. Los tioésteres son los análogos de los ésteres que nosotros conocemos, conocimos en este capítulo. Y los tioésteres tienen una estructura bastante similar. La única diferencia es que en lugar del oxígeno en el éster tenemos un azufre. La síntesis de los tioésteres es muy similar o es análoga a la síntesis de los ésteres. En los ésteres nosotros tenemos que estos se forman a partir de un ácido carboxílico y un alcohol. Y en el caso de los tioésteres vamos a tener se van a formar siempre a partir de un ácido carboxílico y el análogo de un alcohol que es el tiol. Entonces de esta forma entonces tendríamos la formación del tioéster. En cuanto a la reactividad, los tioésteres resultan ser más reactivos que los ésteres y eso se puede explicar por dos cosas. Si nosotros observamos estas estructuras resonantes, ambos, los ésteres y los tioésteres, tienen estructuras resonantes. En este primer caso de acá, tenemos esta segunda estructura, estamos analizando el éster primero, y en esta segunda estructura de resonante tenemos aquí la formación de este doble enlace carbono-oxígeno. En este caso, el carbono, tanto el carbono como el oxígeno, se encuentran, si ustedes revisan en su tabla periódica, se encuentran en el mismo nivel de energía. Se encuentran en la misma línea de la tabla periódica. Entonces, eso significa que ambos están en el mismo nivel de energía. Al estar en los mismos niveles de energía, ya saben ustedes que un enlace pi se forma por el traslape de dos orbitales p. Y ese traslape, lo que tendríamos sería algo como esto de acá. Un orbital p del carbono que se traslapa con un orbital p del oxígeno para dar lugar a esa formación de este enlace pi. Ok, aquí eso es lo que nosotros estaríamos observando en esta segunda estructura resonante. Ahora vamos a ver qué es lo que sucede en el tioéster. La segunda estructura resonante del tioéster tiene la formación de un doble enlace entre un carbono y un azufre. Pero si ustedes se fijan en la tabla periódica, van a ver que el azufre se encuentra en un nivel de energía mayor que el carbono. Por lo tanto, los orbitales también tendrán tamaños diferentes. El tamaño del orbital del carbono será menor que el tamaño del orbital del azufre, que tiene una mayor energía. Debido a eso, entonces, el traslape entre estos dos orbitales es bastante pobre y se da una formación de este enlace pi bastante débil comparado con el enlace pi que se forma en esta segunda estructura resonante. ¿Qué significa eso? Que esta segunda estructura es muy inestable y que esta estabilización por resonancia en el tioéster es mucho menor que la estabilización por resonancia que se da en el éster. Y al ser menos estable, al tener menor estabilización por resonancia, entonces estamos hablando de un compuesto más reactivo. Además de eso, si ustedes observan aquí, en el tioéster ustedes tienen acá este grupo RS, este grupo de acá, este grupo RS, y en el éster tenemos un grupo OR. Si nosotros analizamos la basicidad de estos dos grupos, encontraremos que el
este grupo alcóxido es más básico que este grupo de acá, que este grupo del tioéster, que este grupo saliente. Y al ser más básico, entonces es más difícil que este salga como grupo saliente. Es más fácil que salga este grupo menos básico. Por lo que entonces concluimos que el grupo RS del tioéster es un mejor grupo saliente que el grupo OR del éster. Y esa es otra razón por las cuales los tioésteres tienen una mayor reactividad que los ésteres. Muy bien. Existen otros ácidos como el ácido carbónico, que es este que estoy mostrando acá, que es el análogo del ácido carboxílico que nosotros ya conocemos, solamente que en este ácido carbónico el grupo alquilo del ácido carboxílico ha sido reemplazado con otro grupo OH. Este ácido carbónico se prepara o se sintetiza a partir del dióxido de carbono y agua. Y este ácido tiene la característica de que es muy inestable. Sin embargo, los derivados de este ácido carbónico sí son estables y tienen una gran importancia en la química orgánica. Los derivados de ese ácido carbónico son los ésteres de carbonato, en los que estos dos grupos OH del ácido han sido reemplazados por dos grupos alcóxido. Este entonces sería un éster de carbonato. Y otro derivado son las ureas, donde los dos OHs son reemplazados por grupos amino, que pueden ser aminos no sustituidos o aminos sustituidos. Pueden ser una urea sustituida, como en este caso de acá, que en lugar de hidrógenos tenemos grupos alquilo, que puede ser dos grupos alquilo o un grupo alquilo. Entonces esta sería una urea sustituida. Estos derivados, los ésteres de carbonato y las ureas, sí son estables y tienen importancia en la química orgánica. Otro ácido es el ácido carbámico, que en lugar de un OH en este lado de acá, tiene un grupo amino. Este ácido también es un ácido bastante inestable, pero uno de los derivados de este ácido, que son los ésteres de carbamatos, o conocidos también como uretanos, en los que este OH de la derecha ha sido reemplazado por un alcóxido. Estos carbamatos o uretanos sí son estables y también tienen interés en la química orgánica. Ok. Estos derivados del ácido carbónico se pueden sintetizar a partir de las mismas reacciones que los otros derivados, a partir de una sustitución nucleofílica sobre el grupo acilo, solo que esa sustitución nucleofílica ocurre en el fosgeno. El fosgeno es este compuesto de acá. Si ustedes se fijan, es un análogo del cloruro de ácido. En el cloruro de ácido, uno de estos cloros es un grupo alquilo. Y en el fosgeno, entonces, unido al grupo carbonilo, se tienen dos cloros. Este fosgeno es mucho más reactivo que el cloruro, que el cloruro de ácido que nosotros ya habíamos visto antes y puede reaccionar con nucleófilos, incluso con nucleófilos débiles, que es el caso para la síntesis de esos derivados del ácido carbónico. Por ejemplo, este fosgeno tiene dos grupos salientes, es decir, que puede ser atacado dos veces por un nucleófilo débil. Y si ese nucleófilo débil es un alcohol, entonces el producto final es un éster de carbamato. Y si ese nucleófilo es una amina, entonces el producto final es una urea sustituida. Y si el primer ataque es un alcohol y el segundo ataque es una amina, entonces el producto que vamos a tener al final es un carbamato. Los uretanos o estos conocidos también como carbamatos pueden ser también sintetizados a partir de un anhídrido de ácido carbámico conocido como isocianato con alcohol o un fenol. En este caso, el isocianato reacciona con el alcohol o el fenol para producir entonces el éster de carbamato o uretano. Entonces ya con esto entonces concluimos el capítulo 21
y continuaremos con el capítulo 19, que es el capítulo de aminas.